Buenos días, amigos televidentes, es un gusto poder saludarlos en la mañana del jueves 29 de mayo. Ya quedan un par de días de este mes y también un par de días de la administración del presidente Funes. A lo largo de esta semana hemos evaluado diferentes áreas: el área social el pasado lunes, el martes el área de seguridad, el día de ayer el área económica y hoy corresponde al área política. Y para ello he invitado a diferentes personas que responden a la sociedad y también al gremio periodístico. Y con mucho gusto se los presento a continuación. La subjefa de información de la prensa gráfica está con nosotros, Claudia Ramírez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. También está con nosotros el presidente del IEGES, el doctor Félix Ulloa, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, qué gusto. Gracias, Samuel. Un saludo a la audiencia. Gracias. También se encuentra conmigo esta mañana el director ejecutivo de Funde, el doctor Roberto Rubio. Bienvenido también, doctor, qué gusto. Buen día, Samuel. Buenos días, Claudia. Félix, buenos días. Vamos a tener, amigos televidentes, una interesante conversación, así que le invito a que se quede con nosotros. Y para empezar, escuchamos parte del discurso que daba el presidente de la República el 1 de junio de 2009 cuando asumía la presidencia. Escuchemos. Y que tiene conciencia que ello solo será posible con la unión de todos. Asumo la presidencia ampliando el llamado de unidad nacional que hice antes, durante y después de la campaña. Una unión fruto de la pacificación de los espíritus, del optimismo creativo y realizador, de la armonización democrática de las diferencias y del compromiso colectivo de construir una nueva nación, sin odio y sin resentimiento. Amigas y amigos, errar es humano, pero evitar el error es igualmente un atributo de todos los hombres y de todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país. Bueno, parte de ese discurso que emitía el 1 de junio de 2009, con ello es nuestro punto de partida esta mañana para analizar el área política de la administración del presidente Mauricio Funes. Claudia, del inicio de lo que escuchábamos en el discurso, después de 5 años, ¿cómo ha sido, cómo se ha traducido en realidad esas palabras que emitía el presidente de la República? Yo creo que hasta cierto punto se quedó corto el presidente luego de su discurso. Hacíamos hace poco un recuento con el discurso que él había dado en la toma de posesión sobre cosas puntuales que había dicho. Él reconocía en el último programa de radio que en el tema de seguridad realmente quizás no había hecho todo lo que debía, ¿verdad? Y habló mucho en su discurso de la meritocracia, habló mucho de que no tenían derecho a equivocarse y de todas las cosas que, digamos, las expectativas que le generó a los salvadoreños alrededor de temas puntuales, sobre todo la seguridad y la economía. Creo que en ambas cosas tuvo muchos desaciertos y no logró cumplir las expectativas que tenía en general la población. Y basta ver dónde nos encontramos en el tema de seguridad en este momento, los 3 cambios de director, los 3 cambios de ministro de seguridad, dónde nos encontramos en el tema de la economía, que ahora está impulsando una reforma fiscal con un tema, por ejemplo, en el tema del impuesto a las transacciones, que es un impuesto que se ha hecho mucho en Sudamérica, que se ha retirado y que todos los conocedores de la materia dicen que es una medida que se toma para salir de una emergencia fiscal, que no puede ser permanente, pero eso indica la situación en la que nos encontramos. Sin odios, sin resentimientos eran algunas de las palabras que emitía el presidente en el discurso que iban a ser parte de algunos de los ejes de su administración. Doctor, ¿qué tuvimos durante estos 5 años? Pues fíjate que una de las cosas que me llamó la atención del discurso fue cuando habló justamente de la unidad nacional, crear un gobierno de unidad nacional. Es más, yo desgraciadamente tuve que salir un día antes de la toma de posesión, estuve fuera un par de meses y no pude ver cómo se integró ese gabinete, pero desde lejos buscaba yo la posibilidad de ver esa unidad nacional reflejada
en una gestión de administración, un gobierno que se viera pues que había integrado sectores diversos, opuestos, y que estaba buscando esa unidad, como se ve en algunos países. En Alemania se dio esa unidad entre los dos grandes partidos cuando era necesario buscarla, en Israel, en algunos países. Yo dije, El Salvador ha dado un salto de calidad y hemos pasado a la mayoría de edad democrática. Cuando vi a la composición del gobierno, vi que lo que había habido era un gobierno de amplia participación, porque los sectores que se habían convocado para integrar el gobierno eran plurales, no eran todos del partido. Es más, se llegó a afirmar de que este era un gobierno sin partido y que el partido que había ganado la elección no estaba en el gobierno. Entonces era ese gobierno sin partido y partido sin gobierno. Entonces eso generaba una posibilidad histórica de una administración diferente. Desafortunadamente, a medida que se fue desarrollando el gobierno, se fueron viendo en el estilo personal de gobernar algunas defecciones. Una secretaria de Cultura que sale casi inmediatamente a ser nombrada, luego van a salir el caso del primer presidente de ANDA, que se atreve a denunciar un acto de corrupción en la asignación de contratos sin licitación. Creo que fue el caso de Polistepec, y bueno, y eso va marcando de que ya no era ni siquiera este gobierno de inclusión, sino que iba por otro rumbo. Entonces ya vimos pues que ese planteamiento de gobierno de unidad nacional se había quedado simplemente en discurso. Luego ya los hechos, al culminar este quinquenio, pues son notorios, y no habría por qué entrar a valorar la gestión de un gobierno por la actitud del individuo, de la persona, porque ahí entran componentes ya de tipo personal, emocional, de personalidad, y es preferible analizar este periodo bajo una presidencia que tiene definida en la Constitución sus responsabilidades, de un gobierno que no es el presidente. En la Constitución aparece el Consejo de Ministros como una entidad del órgano ejecutivo que tiene funciones, que quisiéramos ver. Hay un reglamento interno del órgano ejecutivo, quisiéramos ver cuántas veces se convocó, si se reunió regularmente, si las decisiones salieron de ese Consejo de Ministros, porque una de las primeras medidas que a mí me llamó la atención también fue ver la creación de una serie de secretarías que superaban al Consejo de Ministros, y que era como el inner circle que tenía el presidente ahí para tomar decisiones más cercanas, anulando a los ministros. Cuando yo regresé, que hablé con algunos amigos, me dijeron, bueno, es que el Consejo de Ministros no se convoca, no hay Consejo de Ministros. Entonces, ¿cómo podés gobernar, cómo podés activar un órgano del Estado que tiene definidas funciones, estructuras dentro de la Constitución y están reglamentadas, si no se hace? Entonces yo creo pues que en ese sentido hubieron esas deficiencias, esa conducción demasiado personalista y una falta de visión institucional del órgano ejecutivo. Doctor Rubio, se mencionaba anteriormente el hecho de que el presidente o el que no fuese el partido el que iba a gobernar, o la distancia que existió entre el FMLN y el presidente Mauricio Funes. Eso al final, ¿qué tan beneficioso fue o qué tan perjudicial se volvió a la hora de administrar en estos 5 años? Mira, a veces fue, digamos, funcional para los que estaban gobernando, tanto presidente como partido, ¿no? Fue una relación oscilatoria, ¿no? A veces de acercamiento, distanciamiento, quizá en una de las etapas finales, digamos, hubieron dos momentos, un momento de bastante, yo diría, distancia, porque el presidente se decantaba mucho a favor del expresidente Saca y su candidatura. Y posteriormente, cuando vio que Saca pues no tenía muchas posibilidades, pues se pegó al FMLN y le hizo bastante favores al FMLN. O sea, fue una relación, yo digo, bastante oscilatoria, ¿no? A veces marcaba distancia, y en otras ocasiones, pues, digamos, estaba con ellos, ¿no? Ahora, yo lo que quiero destacar, Samuel, es que es lo que ha dicho el presidente, en ese discurso es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos de la distancia que hay en este gobierno, y específicamente entre este presidente, entre el discurso y la realidad. Es decir, está hablando de unidad, y cómo terminamos, qué fue lo que él, y yo no diría su equipo, porque en su equipo había gente muy buena, muy no confrontativa, yo diría de buenas intenciones,
pero él se encargó, creo yo, de confrontar, y no solo con empresas privadas, que confrontaba con aquel que veía que no estaba de acuerdo con él o que lo criticaba, ¿no? Tuvo la gran habilidad de generar y producir enemigos por todos lados, ¿no? Convirtió la transparencia, si tú pones el discurso, uno de los ejes de él fue la transparencia y la lucha contra la corrupción. Mira cómo termina. Ha cuestionado, ¿no? Porque su amigo McAfee, que se ha beneficiado, según muchas informaciones, ¿no?, de los beneficios de la cercanía con el presidente en contratos de distinto tipo, entre ellos de seguridad, pues está relacionado, pues, con unas compras o la construcción de unas casas. Se dijo que se iba a apostar por la transparencia, pero la caja oscura de la INE, la relación de la CEL con la INE siguió. Se dio un chaparral, ¿no?, que no se construyó, y más bien, en lugar de irse por la vía legal del arbitrio, se le dio 28 millones de dólares de indemnización ilegalmente, ¿no?, a la empresa Astaldi. Y así podemos seguir, ¿no?, la distancia entre lo que se dijo, ¿no?, en el discurso y la realidad. En materia económica igual, se dijo pues que iba a impulsar el crecimiento, se mantuvo durante todo el año, todos los años, diciendo, mira, es que el otro año vamos a crecer, el otro año va a ser mejor, ¿no? Y mira los resultados. Es decir, es el peor desempeño de la economía en los últimos años. Y en materia de seguridad, yo no he escuchado tal vez lo que dijo, no me recuerdo que dijo en el discurso, pero igual mira cómo terminamos, ¿no? Te basta hacer un pequeño, ¿no?, ejercicio de conocer la distancia que hay entre lo que el presidente dijo, se mantuvo diciendo y terminó diciendo con lo que él terminó haciendo. Eso no quiere decir que no hayan habido algunos logros en materia de política exterior, en algunos programas sociales que fueron útiles, pero hay que ser bastante objetivos. Ahí están los datos en materia económica, en materia de seguridad y en materia de transparencia, para poder ver cómo estos discursos, estas promesas, terminan prácticamente muy distanciadas de lo que realmente sucedió. Claudia, el doctor Rubio tocaba un tema, y es la distancia o el enfrentamiento constante que hubo con la empresa privada. ¿Podría ser el estilo que marcó la administración del presidente Funes esa constante? Es que yo creo que él podría tener como personalmente la forma de sobrellevar sus relaciones con otros sectores. Digamos que yo preferiría evaluar a partir de todos estos comités que se formaron a lo largo de la presidencia de Mauricio Funes, y cómo empezaron ellos reuniéndose con los empresarios para discutir temas importantes, cuando venía el socio para el crecimiento, el tema de la reforma fiscal, la primera parte que se impulsó, luego que venía una segunda parte que se detuvo hasta el final de la gestión, como vemos ahora, y al final todos estos comités, grupos que se reunían con el secretario técnico, que era el delegado, se fueron desarmando en el camino. Entonces, sí, yo creo que su personalidad es mucho de confrontar, mucho de decir las cosas sin reparo, ¿verdad? Sobre cuando no esté de acuerdo con alguien de su entorno, ya sea del gobierno o de la empresa privada. Pero amén de esto, creo que lo que ha marcado es que todos estos procesos que iniciaron, que parecía que nos iban a permitir esta unidad que él promulgó en su discurso inicial, se difuminaron en el camino. ¿Por qué? Porque había mucho ataque, había mucha respuesta muy confrontativa, salieron cosas que quizás no deberían de haberse dicho porque se habían discutido al interior de estas comisiones, y al final provocó lo que tenemos, y es que todo el mundo se distanció de la presidencia y de lo que podrían haber logrado en estos comités, ¿no? Entonces, sí, él tiene un estilo muy particular, pero más allá de eso, creo que lo que marcó el tema de su mandato es que todo lo que él pudo haber hecho o pudo haber capitalizado en estas reuniones desapareció por lo mismo, ¿no? Temas del crecimiento económico, la inversión, ¿pudieron haber cambiado si hubiese existido una relación más cordial con la empresa privada? Yo creo que sí, como en cualquier lado, tú trabajas mejor si recibís ideas de todas partes, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros en las tareas que realizamos no tenemos la verdad absoluta, así como el presidente no tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, si logra que los ministros, los secretarios
secretarios, la gente de la empresa privada. Y no solo eso, los transportistas, los veteranos de guerra, todas esas mesas que se crearon trabajaron muy poco. Y en el tema de seguridad, por ejemplo, entiendo que al principio había, con Manuel Melgar, había una mesa donde se reunían varios ministros relacionados con el tema de seguridad, que con la salida de Melgar y la llegada de Munguía Payá se desarmó por completo. Entonces, digamos que estas iniciativas son las que hubieran permitido en su momento generar nuevas políticas o nuevos rumbos, porque tú ves en el tema de seguridad y realmente no hay una política, no hay algo que te indique cuál camino es el que estaban siguiendo. Y en economía, la verdad es que a mí tampoco me luce como que hubiera una política particular para ese tema, ¿verdad? El mismo tema de educación, todo se basa en este momento en el tema de los útiles y el vaso de leche, y no puedes fijar el tema de educación solo en ese rubro, ¿no? Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes, quédense con nosotros, regresamos con más del análisis del área política de la administración del presidente Mauricio Funes. Gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros. Lo mencionábamos en el bloque anterior, el tema de la incidencia que pudo haber tenido o no el presidente Mauricio Funes en los comicios recién pasados. Tuvimos una actuación que fue cuestionada cuando el día de la elección, en la primera vuelta, hay una publicidad de parte del Estado, los señalamientos que se hacen del Partido Arena a lo largo de la campaña, de la incidencia que pudo haber tenido el presidente Mauricio Funes. Ese comportamiento, ¿cómo puede evaluarlo, doctor Ulloa? Bueno, mira, yo diría de que podemos hacer un listado interminable de estos incidentes en los cuales la actuación del presidente individualmente, actuando como representante del órgano ejecutivo, etcétera, han tenido pues aciertos y desaciertos. Pero yo lo que quisiera, porque todo eso es analizar los efectos de una situación en la que llega el gobierno en el 2009, que genera toda la expectativa de cambio. Es la primera vez en la historia que la izquierda tiene la posibilidad de llegar al Ejecutivo, y eso abre todo un panorama de posibilidades. Eso es lo que a mí me parece que es lo que genera un déficit negativo al final de la gestión, porque todo lo que se pudo haber hecho desde el Ejecutivo, con una visión de una izquierda moderna que hubiera aprovechado las circunstancias para poder hacer las transformaciones que muchos hemos soñado durante toda nuestra vida, no las vimos. Y ahí es donde yo siento que todo lo que se viene después es consecuencia de esa falta de visión estratégica del cambio y la transformación. Yo me imaginaba que con este primer gobierno de izquierda iba a haber un giro histórico en el país. Se iba a cerrar un ciclo que se abrió allá en 1950, cuando se dio la constitución de ese periodo, que se modernizó el Estado salvadoreño, que salimos prácticamente del Estado semifeudal que veníamos arrastrando, que se crearon instituciones que todavía perviven, el Seguro Social, otras que desaparecieron como el ICR, el IBU, es decir, se modernizó el Estado. Se creó un Estado social de derecho y se dio la posibilidad de que lleguemos a esta altura con esa matriz, pero que ese ciclo ya se cierra. Primero porque hubo una guerra, hubo una posguerra, y es necesario que el país se modernizara. Y había que haberse sentado a ver ese país que se tomaba en las manos para hacer el diseño. ¿Pero qué sucedió? La gente se volvió ciega, chata, se empezó a ver, no se vio más allá del entorno inmediato, y las consecuencias son lo que hemos visto, es decir, dando traspiés, tratando de trabajar dentro de un modelo cuya reforma o reestructuración no se dio, porque las bases están en la Constitución, las bases están en los grandes acuerdos económicos. Entonces, que la economía tiene todos estos indicadores ahora, claro, esos son resultados de que no hubo un repensamiento del modelo y haberlo planteado constitucionalmente, que las instituciones empezaron a colapsar, que se crearon conflictos entre la sala y los otros órganos. ¿Por qué? Porque bueno, era un ejercicio
por primera vez de entrar a un Estado de Derecho real y a un sistema republicano donde la separación e independencia de poderes es fundamental, prácticas que no las habíamos tenido. Bueno, todo eso se fue generando y se fue percibiendo de una manera inapropiada. Entonces yo creo que el balance a estas alturas es que no pudimos aprovechar la oportunidad histórica de que la izquierda llegaba al poder para haber hecho esas transformaciones estructurales, y otra cosa estaríamos analizando ahora si se hubieran pensado de esa manera el rumbo del país. Pero lo que se siguió fue trabajando con el modelo, con el mismo modelo, con la misma práctica y queriendo darle aspirinas a un paciente que tiene un cáncer terminal. Doctor, y quizás aquí podemos pasarnos a otro tema, pero de todo esto que se ha escrito, del trabajo, de cómo lo hizo el presidente Funes, al final la población en la elección de la segunda vuelta le da la oportunidad al FMLN de llegar a un segundo gobierno. ¿Es así como le gusta a la población salvadoreña una administración que haga y diga cómo funcionó el presidente Funes? Mira, yo no lo relacionaría. Los resultados electorales, por lo que yo he visto en múltiples lugares, no tienen mucha relación con lo que los pueblos realmente necesitan. Es decir, aquí lo que tenemos ya es un hecho concreto, una realidad en la que el FMLN tiene la segunda oportunidad, ahora ya sin una intermediación de foráneos, sino directamente bajo la responsabilidad partidaria, de poder hacer ese reenrumbamiento, de sentarse, repensar el país. Mira, agarrar el Estado y empezar a ver, si queremos ver la cuestión de la institucionalidad, tenemos esa institucionalidad que viene en los años 50. Hay obsolescencia en las instituciones, hay anacronismos, hay contradicciones, hay procedimientos en la Constitución que te generan toda esta conflictividad. Nace la conflictividad de la obsolescencia de muchas instituciones. Entonces, repensar el país es agarrarlo y agarrar el Estado en sus tres elementos fundamentales: territorio, población y sistema jurídico político. ¿Qué hemos visto del territorio? ¿Cómo hemos visto cómo está la situación de medio ambiente del río Lempa, de la isla Conejo? Es parte del problema de territorio que tenemos que estarlo pensando como elemento del Estado. La población que es el segundo elemento de un Estado. ¿Cómo está nuestra población? Dislocada, atemorizada, insegura, el 30% viviendo fuera. Si pudiéramos analizar todos los reportes que tenemos de lo que están viviendo los deportados, el fenómeno del refugio político, ahora tenemos ya 20.000 en la región, de los cuales 8.000 son salvadoreños, y hay 13.000 casos de asilo político pidiéndose en Estados Unidos por salvadoreños. O sea, esa es nuestra población y es la que está manteniendo buena parte de la economía. ¿Y qué hacemos para eso? Cero política poblacional, y está en la Constitución el artículo 118, obligación del Estado de una política poblacional. Bueno, nos vamos al tercer elemento, el sistema jurídico político. Ahí es donde nos enredamos, y todos los esfuerzos es de más leyes, menos leyes, decretos, cuando la base, la estructura no está definida o redefinida. Por eso vamos a tener siempre estos problemas, porque no se ha ido a la causa, al origen de esto, sino que trabajamos en la parte superestructural. Doctor Rubio, a la llegada del presidente Funes al Ejecutivo, se escuchaba aquella frase del gobierno del cambio, y esto despertó algunos temores, quizás en cambios de política económica, en la forma de gobernar, en cambiar el rumbo de la privatización, etcétera, y varios temores de estos que se escucharon antes de la llegada de diferentes sectores. De esto a la realidad que tenemos hoy después de 5 años, ¿qué ocurrió? Creo que para un importante segmento de la población que se esperanzó, ya como decía Félix, con el cambio, creo que se mató bastante la esperanza, y en la mente de mucha gente quedó ese sabor peligroso, creo yo, de decir, mire, que todos son iguales, ¿no? Llegaron estos, hicieron casi lo mismo que hicieron anteriormente, y eso digo es malo porque la indiferencia política a la que conduce esto no es positiva para el mismo sistema político y el desarrollo de la política en el país, ¿no? Y justamente se hicieron cosas muy parecidas y en la misma línea de Félix. Por ejemplo, en materia económica, la crítica no es tanto, mire, usted no resolvió los problemas estructurales por supuesto, es que no se pueden resolver en 5 años los problemas estructurales, pero usted por lo menos hubiera sentado algunas bases para ese cambio de funcionamiento de la economía. Usted por lo menos no hubiera aplicado casi las mismas políticas económicas. Usted por lo menos hubiera enfrentado alguno de los problemas, algo hubiera corregido.
Si este país es cierto que no ha crecido en muchos años, no es un país que se destaca por crecer, no es un país que se destaca por atraer inversión extranjera, pero mire, por favor no me baje el crecimiento casi a cero, y por favor no me baje la inversión extranjera casi a cero, ¿no? Que eso fue el resultado. Entonces la crítica no es, usted no resolvió el problema estructural del funcionamiento de la economía consumista, de los altos costos de producción de la estructura productiva. No, pero mire, ¿y qué se hizo para ir justamente cambiando? Entonces yo creo que lo del cambio se quedó bastante en un eslogan. De que, bueno, hubieron algunos cambios, que no todo, ¿entiende? Ha sido parálisis y no ha habido avances. En política exterior hubieron avances, hubo más diversificación, por ejemplo, en nuestras relaciones con otros países. Hubo una posición más de mayor independencia. En materia social se crearon programas positivos que ayudaron. Hubieron programas, sobre todo para paliar la crisis, programas sociales que eran, aunque económicamente poco sostenibles, pero eran correctos humanamente el aplicarlos. Y luego vimos, pues, el otro problema que creo que no se ha roto, es esa visión que desde la oligarquía cafetalera, la oligarquía financiera, de los que han estado antes en el poder como Arena, que muchos funcionarios tomaron al Estado como una finca. Yo llego y es mi finca. Yo llego y me llego entonces ahí a servir. Yo llego y entonces ando buscando cómo me sirvo del Estado, cómo me sirvo. Y yo creo que en materia de corrupción, aunque hubieron islas importantes, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y muchas personas honestas que llegaron ahí, varios ministros que llegaron, unos que se fueron y otros que se quedaron, personas honestas, pero cuando usted va a otros entornos, realmente no. Cuando el compromiso que nos firma en ese entonces el candidato Mauricio Funes a Transparencia Internacional como testigo funde y el representante de las Américas de Transparencia, que va a impulsar la ley de acceso a la información, sí se dio, ¿no? Pero no se acuerdan, ¿no? Que quién elaboró el reglamento que mataba, cuando se dieron cuenta que esa ley era muy buena, dijeron, no me gusta, ¿eh? Y ahí vienen las consecuencias, y se han negado a dar los datos de viaje de la pareja presidencial, y no se le está pidiendo los viajes futuros por seguridad. Claro que no se van a dar los datos de un viaje futuro, pero queremos saber, ¿no?, qué se hizo antes. Eso ya pasó. ¿Qué pasó con Polistepeque? Los gastos de publicidad. Es decir, se firmó, se comprometió a la transparencia, ¿no? Entonces, ¿cuál cambio? ¿No? Entonces, estas señales de no cambio, de seguir haciendo lo mismo, ¿no?, creo que profundizaron muchos de los problemas que ahora tenemos, y esperaría que el Frente ahora, que llega, que ya hoy sí, no se le puede achacar, no decir, mire, es que este es problema del equipo de Mauricio Funes, ¿no? Porque el equipo de Mauricio Funes en la parte económica no estuvo en manos del Frente, ¿no? Hoy el Frente va a asumir la responsabilidad total de esa conducción y va a asumir la responsabilidad total del manejo de todas las instituciones públicas y las empresas públicas. Ojalá que lo haga de manera distinta y no llegue, ¿no?, a decir otra vez, esta es finca, ¿no?, esta es mi finca y ahora me toca a mí, ¿no? Esperaríamos que entonces esto cambie. Yo creo que las señales, por lo menos en el discurso del Sánchez Serén, que tiene un estilo completamente diferente, y eso es positivo, y es mucho que este presidente electo tenga tanta diferencia, ¿no?, con el que sale, ¿no?, de sencillez, de buscar la transparencia. Es una persona austera. Yo creo que eso es tremendamente positivo, pero acuérdense que no solo es una persona, es todo un gabinete que tendrá que seguir esa misma línea, y eso cuesta. Y si no se hace con fuerza y no se ponen los mecanismos, pues vamos a seguir teniendo esa visión de Estado como finca, el Estado patrimonial. Una nueva pausa comercial, amigos televidentes, regresamos. Por eso, les garantizo que este será
el gobierno de la meritocracia, no el gobierno de privilegios de unos cuantos, de abuso de clientelas y de los vicios de padrinazgos sombríos. Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad, no por sus conexiones o por su apellido. Los únicos privilegiados de mi gestión gubernamental son aquellos que nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, definió como los más pobres, como los vulnerables, como los excluidos del desarrollo económico y social. Discurso y la realidad, Claudia, es la parte de este discurso. Esta parte es la que vamos a analizar en este bloque y me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, yo creo que mucho se ha recordado en estos últimos meses sobre el discurso inicial de Mauricio Funes, que creo que es lo que mucha gente le reclama, ¿no? Y lo que decía Roberto sobre del dicho al hecho, ¿verdad? Hay un trecho. Y al final yo creo que él prometió muchas cosas que no cumplió, y en el tema de la meritocracia creo que nos queda debiendo. Igual en el tema de la transparencia, ya decíamos que la ley que se creó, hace poco hablábamos en un foro de periodistas sobre que se presentaba en El Salvador como una de las mejores de Latinoamérica, y sin embargo se mutiló con el reglamento, y mucha información de Casa Presidencial ha sido reservada para que no se dé a conocer. En el tema de lo de la meritocracia, los últimos reportes periodísticos que han habido tampoco lo dejan muy bien parado. El tema de COSACE ya era algo que se conocía desde antes sobre el otorgamiento de contratos a esta empresa cuando Miguel Menéndez era el presidente de la Feria Internacional, que al final él renunció a su cargo, pero aparentemente seguía operando dentro de la feria. Entonces, yo creo que uno al final de cuentas lo que le achaca es el hecho de haber generado este montón de expectativas en un discurso de toma de posesión del que se alejó al final, se alejó mucho, porque incluso su círculo más íntimo se descompuso un poco. Él se dejó de rodear de gente que parecía interesante en el trabajo que iba a hacer, el tema de obras públicas, en su momento cuando hablaba de educación, y en el mismo tema de seguridad, o con el secretario técnico de la presidencia. Dejó de tener incluso el secretario técnico un papel preponderante, lo que te hace tener algunas lecturas sobre qué pasaba ahí adentro. Entonces, yo creo que lo peligroso de lo que ha ocurrido ahorita es que la gente tiene esta percepción de que todos se equivocan y que todos son iguales, y eso puede ser muy peligroso para una democracia como la nuestra o como la de todas las regiones de toda la región de América Latina, porque pueden surgir estos caudillos, ¿verdad?, que nos prometen este gran cambio poderoso, y eso en el tema eleccionario, en el tema político, puede ser peligroso para un país que puede estar demasiado decepcionado de sus gobernantes, porque ciertamente uno esperaría que con todo lo que se dijo estos 5 años tuvieran cambios que fueran palpables, y sí hay algunos cambios, pero no son todos los que se prometieron, y sobre todo no los percibís tanto como población, ¿no? En el tema de seguridad y en el tema de economía es donde más creo que la gente percibe que los cambios no se dieron. Como decía Roberto, uno no espera que en 5 años resuelvan todo, ¿verdad?, pero que se monten algunas estructuras que generen un movimiento, y en ninguno de los casos anteriores que he mencionado creo que se ha logrado. Doctor Ulloa, en el mismo sentido de la parte del discurso que escuchaba. Bueno, mira, el tema de meritocracia es un tema definitivamente básico dentro de la democracia. Nosotros esperábamos justamente, como lo dijo el presidente, de que en esta ocasión el Estado, ¿verdad?, y el servicio público, el servicio civil fuese ya una realidad que se fuese construyendo, porque una democracia, un Estado de Derecho se garantiza justamente por esa estabilidad en el sector público, esa garantía de la continuidad de los servicios públicos, la eficiencia en la gestión pública, y eso solo se logra cuando se tiene un servicio civil profesional, cuando la burocracia no está sometida a los vaivenes políticos, que si llega un partido van todos para afuera, llega otro y va cambiando, es decir, ese tipo de inestabilidad que genera ineficiencia en la gestión pública.
Aquí yo tuve la esperanza, la expectativa de que íbamos a caminar en el buen sentido en esa línea. Y creo que uno de los funcionarios, de los mejores funcionarios de este gobierno, ha sido justamente el subsecretario que administró este tema de modernización del Estado, el licenciado Morales Carbonell, que ha tenido una batalla constante y permanente por crear esta ley de la función pública. En un diagnóstico que hizo, que nos presentó en una ocasión, había identificado 5.000 puestos dentro de la administración pública. Imagínate cómo está de dislocada y de funcional la administración pública, que tenemos 5.000 categorías de puestos. Él estaba tratando de reducirla porque ahí hay puestos que están sobrevalorados, sobrepagados, y otros totalmente infravalorados y pagados. Entonces, ese esfuerzo de construir un servicio público profesional y que se pudiera tener esta ley que diera al Estado la certeza de que, independientemente del partido que llegue, y que cambien las cabezas dirigenciales, por supuesto, los ministros, los cargos de dirección tienen que seguir una línea política partidaria, pero el sector público profesional es la garantía del Estado. Yo creo que Tono, que conoce bien el caso de Bélgica, donde un tiempo que se cayó el gobierno, no hubo gobierno durante meses, nadie se enteró porque el Estado funcionó con su servicio público, porque no tenía nada que ver con que se había ido el jefe de gobierno y los ministros. Los funcionarios trabajaron sin problema. Aquí estamos viendo ya que el cáncer de la visión patrimonial del Estado, ese clientelismo político, ya está invadiendo las instituciones. Ya, y si tú vas a cualquier ministerio, la gente está con esos temores de si el próximo lunes van a estar ahí, o ya están llegando los que los van a sustituir, están llegando casi como comisarios del partido a distintos ministerios a pedir cuentas. Bueno, a una institución han llegado 13 veces a pedir, y llegan uno, llegan otro. Bueno, hay un desorden en este momento que habría que decirle pues al encargado, creo que es Marco Rodríguez el que está dirigiendo esta operación, de que pongan un poco de orden, porque esto va a crear una incertidumbre. Y esa visión patrimonialista del Estado, de la que hablaba Roberto, que yo la veo en otro nivel, porque ya es el nivel de las grandes operaciones, los grandes contratos, las concesiones, los tráficos de influencia, también tiene repercusión en la visión de clientelar. Es decir, una cosa es la visión patrimonialista y otra cosa es la visión clientelar. En la visión clientelar, ese cáncer que va a introducirse, si se llega a poner la militancia del partido a buscarle puesto y que el Estado se convierta en una fábrica de empleo, en perjuicio de la calidad de los servicios públicos. La visión patrimonialista de ver el Estado como mi finca o mi hacienda, esa te va a tener otras consecuencias. Doctor Rubio, en el mismo sentido. Hay dos cosas que mencionaron en esa parte del discurso. Uno es el tema de la meritocracia y otro es a Monseñor Romero, que lo pasó mencionando durante buena parte de su gestión, y él mencionó que Monseñor Romero era su modelo y le puso nombres digamos, al aeropuerto y a otras cosas. Mi pregunta es, bueno, fue su modelo. Monseñor Romero era sencillo, humilde. Preguntémonos si la gestión de él, personalmente, si fue sencillo y fue humilde. Monseñor Romero era una persona transparente. Preguntémonos si realmente, después de tanta negativa de petición de información, se ha actuado con transparencia. Monseñor Romero es una persona austera. Preguntémonos si ha tenido una vida austera. Preguntémonos si tiene algo que ver con estas mansiones que han aparecido, que ha reportado el periódico El Faro, o de sus gustos. Preguntémonos si realmente Monseñor Romero fue su modelo, ¿no? Lo otro, meritocracia, igual. Yo no niego que haya habido personas, ya Félix mencionaba a Antonio Morales. Además, Antonio Morales vino de alguna manera a innovar en algo que estaba desordenado y le ha costado, y deja una buena herencia muy positiva de la administración pública. Hubieron ministros como Manuel Semilla, se veía que logró, es decir, darle un rumbo al ministerio importante, pero por hacer las cosas bien justamente tuvo que renunciar. Un tipo muy, muy capaz, que venía de una experiencia muy, muy grande. Héctor Dada, una persona también con mucha experiencia. Guillermo López Suárez. O sea, hubieron ministros con bastante capacidad.
Centeno, ¿no? Un ministro que tal vez nadie conoce, pero que ha tenido una buena gestión. O sea, hubieron personas que se merecían el puesto, que lo hicieron bien porque tenían capacidad. Pero también, ¿verdad? Como no todo es uniforme, lo que estamos viendo ahora, lo que está saliendo, por ejemplo, creo que necesitamos explicación de por qué vino una orden presidencial para darle un pasaporte a una muchacha, un pasaporte diplomático, ¿no? O sea, ¿qué dote de diplomacia o qué función tenía para darle un pasaporte con orden presidencial, ni siquiera del ministro, o pasando sobre el ministro, darle un pasaporte diplomático a una muchacha, o poner a su madre, que es cosmetóloga, en una directiva de Incinca o de Corsaín? Bueno, ¿y qué relación tenían estas personas con el presidente? Esa relación que es secreto a voces, ¿no? Del señor Miguel Meléndez, cercano al presidente, que fue presidente de la feria, dejó de ser presidente de la feria, pero tal parece, según los informes del Faro, que sigue teniendo su despacho ahí. ¿Qué relación tiene con este señor? ¿Tienen negocios juntos? ¿Tienen papeles que se han cruzado juntos? Estas casas a nombre de este señor, si el presidente tuvo alguna relación con esto. Los negocios de COSACE, esos negocios de seguridad privilegiados para el íntimo amigo del presidente, ¿por qué? ¿Fue mérito? Polistepeque, cuando se dijo que no había otra empresa en el país que tuviera esa capacidad, se demostró la incapacidad de estas empresas nacionales que no podían, y se demostró la capacidad de Polistepeque para administrar y monopolizar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Distancia, ¿verdad?, entre el discurso y la realidad. Vamos, amigos televidentes, a quedarnos en este punto. Hacemos la última pausa comercial y luego regresamos con las conclusiones de esta conversación en el área política de la gestión del presidente Mauricio Funes. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros. Es la última parte de esta conversación donde analizamos el área política de la administración del presidente Mauricio Funes. La relación con los partidos políticos, dígase oposición, el mismo FMLN, que ya escuchábamos un poco acerca de ello. Claudia, ¿cómo fue en estos 5 años? ¿Se distanció más un presidente con el resto de representación política? Yo creo que en gobiernos pasados lo que veíamos era que cuando había que discutir temas importantes de país, siempre se convocaba a Casa Presidencial para hablar con ellos. Creo que Mauricio Funes lo hizo en un par de ocasiones para temas puntuales. Recuerdo al principio con el tema de la reforma, cuando se pasó a la primera parte, se reunió con Arena, se reunió con Gana y casi con todos los partidos, pero creo que a lo largo de los años se fue distanciando, incluso de su propio partido, ¿verdad? Dejó de tener este tipo de reuniones que permitirían las grandes discusiones. Entiendo que ahora que están negociando la segunda parte de la reforma, han sostenido algunas reuniones. Bueno, ayer veíamos una con la NEP, pero también ha tenido otras, se ha reunido puntualmente con Gana, con Arena. Creo yo que debe ser el método, ¿no? De que el presidente debe de no sé si negociar es la palabra correcta, pero debe de hablar y entablar una relación con las fracciones, porque son quienes les aprueban la mayoría de cosas, las leyes, el tema de los bonos, que nos tiene ahorita con un poco de premura. Pero sí, yo creo que a lo largo de los 5 años esa relación se fue dinamitando un poco, sobre todo con Arena por las acusaciones, ¿verdad? Y la famosa frase de culpa de los 20 años de Arena. Eso desgastó, creo, mucho la relación entre el presidente y Arena, y entre el mismo FMLN y Arena. Y eso al final puede provocar algunas rupturas en políticas que tú quieres impulsar o en cosas que quieres desarrollar desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, contó con apoyos muy importantes, sobre todo al medio de su gestión, como con Gana, que le dio votos para cosas importantes, y creo que él se alió en algún momento con ellos para conseguir algunos respaldos. Al final, cuando ya se acercaban las elecciones presidenciales, volvió como al redil del partido que lo llevó al gobierno. Creo que un poco por lo que decía Roberto, que Saca no tenía muchas opciones, ¿verdad? Y que no iba a poder avanzar sobre eso.
Entonces, yo creo que al final un presidente no tiene que estar de acuerdo con el resto de las fracciones, por eso se pertenece a otro partido político, pero debe de tender algunos puentes. Yo creo que esos puentes al final se rompieron y se rompieron de mala manera. No digo que solo sea culpa del presidente, ¿verdad? Creo que también los partidos se equivocaron mucho en la forma en la que increpaban al mandatario. Al final de cuentas, él es el presidente de la República, ¿verdad? Y merece algún respeto, digamos, sobre los tratos que recibe de las fracciones, es decir, no un ciudadano más al que puedes acusar o achacar. Entonces, sí creo que ahí hubo una conjunción de cosas que llevaron a tener una relación muy, pero muy conflictiva con las fracciones que no permitió avanzar en otros temas importantes del país. Doctor Ulloa, ¿por qué va a ser recordada la administración del presidente Funes en el área política? Bueno, van a haber muchos temas en los cuales va a recordarse. Yo creo de que en el plano político habrán varios hechos que marcaron esta administración y me gustaría retomar esta pregunta que le hacía a Claudia sobre el tema de los partidos por una razón, porque la gobernabilidad que se busca desde el gobierno, desde la presidencia, desde el liderazgo que genera la presidencia en sistemas parlamentarios es mucho más claro, porque el jefe de gobierno surge de las mayorías legislativas, son electos por el partido que gana la elección o por la coalición si hay necesidad de alianza. En los sistemas presidencialistas como el nuestro eso es diferente, porque no viene del órgano legislativo la elección del jefe de gobierno, que en nuestro caso es jefe de gobierno y jefe de Estado. Entonces el jefe de gobierno, en este caso el presidente, no tiene garantizada la mayoría legislativa para su gobernabilidad. Entonces a veces hay presidentes que ganan las elecciones y son presidentes de minorías que tienen los congresos en contra. Aquí Funes llega a la presidencia y lo primero que hace es que dice que no va a gobernar con el partido que lo llevó. Toma distancia en el mismo acto. Entonces se convierte no solo en un presidente de minoría, sino un presidente sin partido. Entonces, ¿cómo garantizar la gobernabilidad? ¿Cómo pasar todas las leyes dentro del órgano legislativo que necesita él para impulsar sus proyectos? Entonces tiene que ir buscando esa construcción y ahí es donde entran todas estas relaciones de alianzas, algunas legítimas, otras cuestionables. Se habló mucho del hombre del maletín negro que hacía que surgieran estos acuerdos legislativos. Se construyó un bloque que al final él pues ya se acerca al partido en esta última fase y se logra pues pasar muchas cosas ya en esta nueva relación. Esto es legítimo, es sano, es viable, es permisible en la democracia, claro, pero hay que hacerlo sobre la mesa con transparencia. Los acuerdos legislativos, las alianzas, las coaliciones y las relaciones entre los órganos son fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y la gobernabilidad. Una de las cosas que se va a recordar de esta administración en este tema es la conflictividad en el caso con la Sala Constitucional, sobre todo porque la Sala empezó a dar una serie de fallos de carácter político y electoral que fueron afectando no solo a la administración, sino al sistema político electoral. Recordemos que la Sala limita el uso de los fondos discrecionales que se iban de los ministerios a Casa Presidencial, da fallos y sentencias que cambian la forma incluso de votar en las elecciones legislativas, y eso va creando una reacción que lo lleva al 743, ¿verdad? Que es una relación anormal entre el presidente y el partido Arena, que es el que presenta el decreto 743 y genera toda esa crisis de conflictividad entre los órganos del Estado y que a la vez nos permite, y eso es lo bueno de las crisis, cuando uno las ve en positivo, crecer en democracia, porque participa la ciudadanía organizada, instituciones de la sociedad civil, y se abre un debate que antes a nadie le importaba. ¿Quién hablaba de la Constitución hace 5, 10, 15 años? Ahora todo el mundo está pensando y le pregunta a uno ¿cómo es esto de la Sala? ¿Qué es esto de la Constitución? Y todo el mundo está interesado. Esto es lo bueno. Yo, como soy positivo y veo el vaso medio lleno, creo que todo este quinquenio nos deja muchas lecciones positivas, negativas, lo que quiera ver, pero es una oportunidad que no podemos perder. Y yo creo que el partido que va a asumir ya pues la próxima semana el ejercicio de la administración debería tomar en cuenta estos mensajes que se han dado, estas experiencias, estos ejercicios, estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque le va a tocar gerenciar y administrar prácticamente las mismas crisis y las mismas situaciones, quizás algunas más profundas y más agravadas. Entonces, el no ver el país en su conjunto, el empezar a ver esto como la finca, la oportunidad para hacer negocios, como se está perfilando al ver algunos nombramientos, algunos ministerios, no estamos
viendo que esto sea producto de un plan estratégico de transformaciones que trae el partido que ha luchado por la transformación profunda, sino como la oportunidad de algunos funcionarios de ir a hacer negocio. Entonces yo creo que si vemos el vaso medio lleno, si vemos la oportunidad que se está abriendo, es posible que hayan esos avances en el próximo quinquenio. Doctor Rubio, ¿hay alguna parte de la población que destaca o admira al presidente Funes con el hecho, y citan, o voy a citar más bien algunas de las frases que ellos mencionan, y es que no se dejó doblegar por el poder económico y que muchas de sus acciones o mucho de lo que escuchamos de parte de él iba en esa línea? Al final hay una aprobación, entiendo que la UCA dio la semana anterior un resultado, los resultados de una encuesta en la que el presidente sale evaluado con un 6.59, había otra evaluación que le daba un 72% de aprobación. Al final, ¿esto en qué se traduce? Hay que decir dos cosas. Una es que en general aquí hay una generosidad de la población con los presidentes, es decir, creo que si analizamos los presidentes anteriores, incluso me acuerdo con el presidente Saca, que las encuestas sobre la inseguridad, sobre el desempleo, sobre la situación económica del país eran muy negativas y mucha gente no le veía rumbo. Y sin embargo el presidente Saca no era mal evaluado, ¿no? Igual que todos han salido más o menos bien evaluados. Y no hay duda de que este presidente también ha salido, bueno, bien, digo, no mal, porque también nota de 6 o 6 y pico, si uno lo pone en la PAES o lo pone en otros colegios es aplazado, ¿verdad? Porque es menos de 7. Pero bueno, ahí, digamos, uno no puede negar que dos cosas, en la segunda parte, de que a pesar de esta generosidad, etcétera, y habría que ver si realmente, es decir, el método y las preguntas que se hacen también están expresando realmente esa popularidad, ¿no? Porque yo puedo preguntar de distintas maneras, ¿no? Y hay que preguntarse por qué esa generosidad, si es que realmente es producto más bien de el tipo de preguntas que tú haces, ¿no? O es algo que realmente la población tiende digamos, a valorar positivamente la figura del presidente independientemente de la gestión del gobierno. Pero lo segundo es que hay que reconocer que el presidente tiene ciertas dotes mediáticas. Pasó mucho tiempo en televisión, habla bien, ¿eh? Y también ese carácter de confrontación, yo diría que no solo con el sector privado, sino también el mostrarse con independencia del partido, el pelearse de vez en cuando el partido, es decir, yo mando. O sea, esa figura de independencia, creo que también la población, una parte importante de la población le parece positivo. Entonces, y también hay programas sociales que uno puede cuestionar en su efectividad y su calidad, pero no hay duda de que tiene popularidad los programas sociales del vaso de leche, de uniformes, para ciertas personas que digamos, se ven positivamente, digamos, afectadas por estos programas, pues entonces tienden a también valorarlo positivamente, porque antes no tenían. Antes no tenían, pues, y ahora tienen o tienen un poco más, y esta gente valora porque ahí quizá la conciencia de ciudadano, el ejercicio de ciudadanía es más débil, pero usted va, y sería interesante conocer las popularidades en determinados segmentos de la población, que yo te aseguro que en el segmento capa media más ilustrada, más ciudadana, donde la opinión es más exigente, las notas de los presidentes serían más bajas. Quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 sobre esta área, en particular de la administración del presidente Mauricio Funes. Claudia, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias, Samuel. Pues hay que esperar que el domingo ya tenemos cambio de presidente, a ver qué nos depara. Ojalá retomen algunas de las cosas positivas y podamos cambiar cosas que no se han hecho tan bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Ulloa, también, gracias. Gracias. Doctor Rubio. Muchas gracias, Samuel, muy amable. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. El día de mañana nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite. Buenos días.